los cristianos. Oye, levantemos manos, levantemos oración, prediquemos el evangelio, que eso nos mandó el Señor. Hermano, no perdas el tiempo, no calientes el asiento, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Hermano, no te estoy juzgando, de ti yo no estoy hablando, esto yo lo digo así, pero tal vez es para mí, porque la Biblia ya lo dice. Predicador, predícate también a ti. Y esta es una reflexión, algo que viene del Señor. Yo creo que todos ya queremos que cambie la situación, por eso yo le pido a Cristo que gobierne mi nación, porque muy buenas tardes, mis amados hermanos. Hoy les damos al Centro Internacional de Estudios Bíblicos, el lugar perfecto para la gente imperfecta. Hoy estamos continuando con el estudio de la palabra del Señor. Estamos en el libro de los Jueces. Vamos a estudiar el capítulo 6 y el tema de hoy se llama Gedeón. Así que quiero pedirte que ahí donde estás cierres tus ojos. Vamos a orar al Señor y pedirle dirección y palabra, obviamente, en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos a ti, Señor, pidiéndote por dirección, por palabra, Señor, para que seamos bendecidos a través de la Biblia. Señor, háblanos. Es todo lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Tu pueblo dice amén. Jueces capítulo 6, versículo 1 en adelante dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían el fruto de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer, no dejaban que comer a los Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y veían como sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos, sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová por causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Venimos de uno de los periodos más increíbles de la Biblia. Jueces capítulo 4 y 5 es de lo más increíble que hay, porque el pueblo de Israel venía de un periodo de paz bastante grande, ¿verdad? 80 años para tener paz, salud, tranquilidad. Y volvieron otra vez, después de 80 años de paz, de prosperidad, volvieron a hacer lo malo delante de la presencia del Señor. O sea, como un pueblo, ya Dios les ha enviado 4 jueces. O sea, Dios ha hecho hasta lo imposible. Una vez les dio la tierra, los metió de la tierra, venían de las 10 plagas, de los años del desierto, de la nube, venían de milagros. Los introduce en la tierra prometida, y ya en la tierra prometida el pueblo lo traiciona 1, 2, 3, 4 veces consecutivas. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Que en esas 4 veces le dan la espalda, y todo era la necedad, pero necedad de persistir en la idolatría. O sea, hay algo en el ser humano, ¿verdad?, de querer adorar, ¿verdad?, una figura, de querer andar adorando algo que puedan ver. No hacerlo desde el corazón. Una necesidad de inclinarse ante un ídolo. Es una necesidad increíble que lo vemos en toda la historia y en todos los monumentos que se han construido a ídolos por todo el mundo y por todos los continentes. O sea, es un deseo nato del ser humano, adorar, pero adorar algo que mire. Y eso lo llevó una y otra vez a ser infieles al Dios invisible. Mire qué cosa más tremenda, ¿verdad? Y por más que uno estudie la palabra del Señor, siempre vas a ser cuestionado, siempre vas a ser movido, ¿verdad? En ese sentimiento de incomprensión de cómo el pueblo puede hacer esto tantas veces. O sea, no aprenden a la primera, a la tercera, ni a la quinta. No aprenden, quieren adorar ídolos.
Mire, lo vemos hoy. Hoy nace un niño y lo primero que hacen es colocarle la cinta roja. Van con la brujería. No quieren pasar debajo de una escalera. En las carteras andan las oraciones. Oraciones que alguien hizo y las repiten, y las repiten, y las repiten, ¿verdad? Y dice, es que esta oración me protege. Amuletos, andan llenos de amuletos, ¿verdad? Que cadenas que se ponen un amuletito aquí, un amuletito acá. O sea, es una cosa increíble la del ser humano. Queremos ir a los mismos lugares de peregrinación, queremos persistir en el pecado, persistir en la adoración. O sea, podríamos estar toda la tarde solo hablando de esa necedad del ser humano de seguir pecando en la idolatría. Y lo vemos en la Biblia. O sea, en el pueblo de Israel hizo lo mismo. El origen siempre de todos los enemigos de Israel, también vemos que tiene el mismo patrón. ¿Quiénes fueron? Fueron desórdenes en el pasado que terminan alcanzando. Por eso dice la Biblia, tus pecados te alcanzarán. Tus pecados te alcanzarán. Y vemos en toda la Biblia, miren, estamos en Jueces 6, o sea, son libros de la Biblia, libros y libros y libros, y vemos el mismo patrón. Cometes un error, ¿verdad? 20 años antes, tienes un hijo por fuera, o haces un desorden, o cometes un homicidio, o compras una tierra donde no debiste. 20 años después, esos mismos hijos, o ese mismo desorden, o ese mismo enemigo te termina atacando a ti. Y hoy no es la excepción. Vemos que hoy Israel está destruido, completamente ya destruido por manos de los madianitas. ¿De dónde salieron los madianitas? ¿De dónde vinieron estos? O sea, ¿de dónde aparecen en la historia un pueblo tan poderoso que venció a Israel? En los madianitas. Bueno, tenemos que ir otra vez al pasado y ver que ahí en el pasado se encuentra la respuesta de todos y cada uno de nuestras interrogantes. Dice en Génesis, en el capítulo 25, versículo 1: y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isaac y Súa. Ahí lo ven ustedes. Abraham tenía a su esposa, ¿verdad? Una mujer que Dios había escogido y llamado para, a través de esta mujer que era infértil, crear una gran nación. Y Abraham tomó otra mujer y esa otra mujer le dio a luz a nada menos y nada más que Madián. Sigamos otra vez la historia. Mire, este pueblo llegó a crecer tanto que vuelve a aparecer el pueblo de Madián con Moisés. Imagínense ustedes los dos gigantes de la fe. El gigante de la fe, Abraham, que es el padre de la fe, y el hombre más manso de la tierra, que es nada menos igual que Moisés, el libertador. ¿Dónde aparece eso? Bueno, en Éxodo capítulo 18, versículo 1, dice la Biblia: oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo lo había sacado a Israel de Egipto. O sea, cómo creció de grande, de fuerte este pueblo, que llegó a tener sacerdotes, religión, etcétera, etcétera. Los madianitas eran nómadas y eran adoradores de la brujería, de la astrología, etcétera, etcétera. Ahora, fueron los madianitas junto con los amonitas los que se unieron y contrataron a un sacerdote que se llamaba Balaam, y fueron a enfrentar a Israel también. O sea, aparece en toda la Biblia peleando una y otra vez contra Israel. ¿Dónde encontramos esto? ¿Y por qué siempre ponemos los versículos? Porque somos el CEP. Y en el CEP no damos opiniones. Siempre les hemos dicho, todo lo que hablamos tiene que tener un sustento bíblico para que tenga algún valor. Así que vamos a Números capítulo 22, versículo 6. Dice pues: ven pues, ahora te ruego, y maldíceme este pueblo, porque eres más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dávidas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron estas palabras a Balac. O sea, vieron, eran adivinadores, eran brujos y tenían un odio contra Israel. Bueno, ya sabemos la historia de este pueblo que hizo, ¿verdad? Bueno, contrataron a este brujo intentó 3 veces maldecir a Israel, 1, 2, 3, no pudo contra Israel, porque no era cierto del que un hombre puede bendecir y un hombre puede maldecir. Eso no es cierto, eso es una mentira. Hoy lo vemos, profetas como ese abundan, que por un salario, por un dinero, los contratan para ir a bendecir o ir a maldecir. Hermano, eso es una estupidez. No caigas en eso, no es cierto. Lo que Dios bendice, el hombre no lo puede maldecir.
Y ahí quedó demostrado porque él quiso maldecir. Nunca pudo maldecir al pueblo de Dios. Pero tenía conocimiento. Y sabemos la historia de lo que hizo, ya que no te puedo ir a la guerra contra ti porque me vas a ganar. No te puedo maldecir porque Dios te bendice. Entonces envió prostitutas. Envió prostitutas y las prostitutas hicieron que los hijos de Israel se juntaran con ellas. Entonces ahí perdieron su bendición, ahí cayeron en maldición y ya sabemos todo lo que pasó. Ahora, esto que no lograron ellos bien, ¿verdad? Que solo pudieron contaminar al pueblo, lo lograron en Jueces capítulo 6. Aquí sí derrotaron al pueblo de Israel, ¿verdad? Lo derrotaron a tal punto que dice la Biblia que destruyeron a Israel y los israelitas tuvieron que abandonar sus casas e irse a vivir a cuevas. Y estando en las cuevas, sembraban, y cada vez que ellos sembraban e iban a cosechar, ¿qué pasaba? Que los madianitas entonces les caían antes de la cosecha y se llevaban toda la cosecha. Entonces lo que les quedaba eran las sobras de la cosecha y con eso medio vivían y aguantaban, ¿verdad? 4 o 5 meses hasta que viniera la próxima cosecha, y entonces de nuevo como langostas le volvían a caer los madianitas y no les dejaban nada. Qué condición más triste cayó el pueblo de Israel. Y estando en esa situación triste, estando en esa situación de pobreza, ¿verdad? Como muchos países están, ¿verdad? Estamos en un país, nosotros también acá en Honduras, donde los madianitas nos caen, ¿verdad? Cámbiale el nombre, mareros, el mismo gobierno, ¿verdad? Que te cae y te quita todo, ¿verdad? Y te deja en pobreza porque ya no te queda nada para prosperar, para volver a sembrar, para poder iniciar nuevos negocios o emprendimientos. O sea, esa es la misma situación, solo va cambiando de una época a otra, pero la situación es la misma. ¿Y sabes qué le digo Dios? La misma respuesta que nos dice a nosotros: yo soy Jehová tu Dios, no temáis los dioses de sus pueblos, en los lugares, en las tierras donde ustedes habitan, pero ustedes no me quieren obedecer. O sea, el reproche de Dios, o sea, Dios le atribuye la condición precaria en la que estaban viviendo, se la atribuye nada menos y nada más que a lo espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo es de Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo este planeta, todo el universo, todo es de Él y solo es de Él. Y cuando una persona cae en una situación así, definitivamente, ¿verdad? Algo malo hicimos nosotros acá abajo, no en los cielos. En los cielos no hubo error, el error ocurrió abajo. Dice Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos que Jehová tu Dios y sus estatutos que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y he aquí, Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Ves qué cosa más preciosa? Todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Dios. Es de Dios, mis amados hermanos. Y es acá donde cometemos los errores. Y los madianitas lo sabían. Los madianitas lo sabían, ¿verdad? Así como le metieron las prostitutas, ¿verdad? Para contaminar a Israel, una vez más lograron hacer exactamente lo mismo que habían hecho en tiempo pasado. De hecho, el nombre Madián, apúntalo ahí, Madián significa desacuerdo, desacuerdo. Ahora usted dirá, hermano, ¿dónde encontramos a los madianitas en el año 2020? Bueno, claro que los encontramos, mi hermano. Los madianitas están, que lo leímos ahorita, ¿verdad? Para confundir y para dividir. Eso es todo. Decía alguien, ¿verdad? Divide y vencerás. Ese es parte del libro del arte de la guerra, ¿verdad? El divide y vencerás. Y eso es lo que hace Satanás. Trabaja de la misma forma, dividiendo, venciendo. Mis amados hermanos, en la iglesia pasa lo mismo. Los madianitas llegan a las iglesias y las dividen. El Señor, que nos dijo en 1 Corintios en el capítulo 1 versículo 9, dice: fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, y os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vemos que en la misma Biblia Dios nos habla lo mismo, hablemos lo mismo y tengamos un mismo pensamiento. O sea, una casa dividida no va a ningún lado.
Entonces, ¿qué hace Satanás? Una iglesia está caminando, tiene su proyecto, su forma de ser, y llegan otras personas a querer dividirla, a querer transformarla, ¿verdad? Mis amados, yo voy a usar el ejemplo de nuestra iglesia porque es lo que nos mandó el Señor. Dice, ponte tú como ejemplo. Pero yo sé que en tu iglesia local tú también tienes tus historias. Miren, nosotros como ministerio nacimos obviamente bajo el concepto de una iglesia evangélica normal, ¿verdad? Y queríamos hacer todo como normal hasta que Dios llegó y le dio vuelta a todo y puso la visión. Nosotros teníamos también cultos, teníamos buses de transporte que jalaban a la gente, un culto normal. Y Dios dijo, no es lo que tengo para ustedes. Estábamos, me acuerdo, en una semana de ayuno. Y Dios habló conmigo, ¿verdad? Y me dijo, no es eso lo que quiero para ustedes, no fue para lo que los llamé. Vas a cambiar todo el formato. Y me sentó a hacer el culto, o sea, el servicio que nosotros íbamos a dar. Yo nunca voy a olvidar que yo no podía creer lo que yo estaba escribiendo, ¿verdad? Porque el Señor empezó a poner, miren, el Señor fue tan increíble que la reunión de nosotros dura 1 hora 30 minutos. Y de esa hora 30 minutos son para la alabanza, para dar la bienvenida, recoger las ofrendas, y luego 1 hora es el estudio bíblico. Y nosotros, dicen, ¿ustedes qué rapidito salen? Obviamente en los cultos son de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, y el de nosotros en 1 hora y media. Y fue lo que Dios quería para nosotros. Cambiamos el formato. Dios también dijo, ahora quiero estudios bíblicos los miércoles y los sábados gratuitos. Y vamos a estudiar la Biblia de manera secuencial, capítulo a capítulo, versículo a versículo, que es lo que te estamos presentando a ti, ¿verdad? Que tienes ahorita la oportunidad de estarnos escuchando. Y así empezamos. Y ¿sabe qué me dijeron amigos pastores? Me decían, Karim, la gente, si haces una campaña evangelística para sanidades, te van a llenar el estadio. Pero si vos pones un anuncio, vengan al Estadio Nacional que les vamos a dar un estudio de Juan capítulo 3, capítulo 3 o capítulo 4. No te va a llegar nadie. Nadie quiere eso, Karim. Así que te va a ir muy mal si haces eso. Y miren, nosotros volteamos una vez más, Señor, nos están diciendo, ¿verdad? Que esto no va a funcionar de esta manera. Y efectivamente, ¿verdad? En el primer local teníamos cantidad de personas, 150, 200 personas, y pasamos drásticamente a 20 personas. Pero te voy a... Claro, hoy gloria al Señor, somos más de 300 personas y 400, y ahí va creciendo, y hemos ido abriendo más bien iglesias en otras ciudades, y vamos creciendo increíblemente, y nunca nos salimos del formato capítulo a capítulo que Dios nos dejó para nuestra iglesia. Miren, mi hermano, en estos años han venido personas que han querido, mira, hermano, que debemos de hacer una cosa de esta, o hermano, hagamos esta otra. Vino una hermana que quiso abrir un culto para negros, así como usted lo está viendo. Dijo, quiero hacer un culto para la raza negra. Yo me acuerdo que yo estaba en Nueva York predicando, y la hermana Luz, que se encuentra en el gozo del Señor, me acuerdo que la hermana Luz me llamó y me dijo, hermana, fíjate que está pasando esto y quieren abrir un culto. Y yo inmediatamente dije, hermana, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. No, Dios no seguimos un Dios racista, un Dios clasista, ¿verdad? Los cultos llevan su horario y es para todo aquel que tenga sed pueda venir a beber del agua gratuitamente. Así que quiten esa osada. Y como esas te puedo contar un montón. Entonces, mis amados hermanos, ¿de dónde viene eso? Los madianitas. Crear confusión, crear división, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la Biblia en Corintios capítulo 1, versículo 9? Ustedes no hagan eso. Ustedes piensen lo mismo, caminen en lo mismo. Y si hay un hermano, ¿verdad? O una hermana, ¿verdad? Que de vez en cuando van saliendo y queriendo dividir o queriendo crear, ¿verdad? Cierto descontento, también está en la Biblia. Dice en Tito capítulo 3 versículo 10, si no lo ha leído, léalo. Al hombre que cause divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con él? Váyase, hermano, váyase, no es lo de nosotros. Mire, hermano, fíjese que las iglesias andan recolectando dinero, ¿verdad? Con botellones. Yo no voy a salir con un botellón, me va a disculpar. Nunca hemos pedido dinero. Nunca. Hermanos, que para los eventos, ofrenda sugerida, nunca vamos a pedir dinero. ¿Qué parte no les entra? No pedimos dinero. Hermanos, fíjese que hay una iglesia que para afianzarse fondos recopilan ropa, ¿verdad? Y la venden.
Entonces, mi hermano, exacto, ya recopilamos ropa, sí, excelente, regálenla. Toda la ropa nosotros recolectamos, comida, ropa, todo se le entrega gratuitamente a la gente. Así hemos trabajado en la iglesia 10 años y así nos ha ido muy bien, gracias al Señor. Obviamente tal vez en lo económico nos pudiera ir mejor, pero no nos interesa eso. Nunca fue por eso, siempre fue por ver el reino de los cielos. Cuando una iglesia deja de ver el reino de los cielos, empieza a venderse a los hombres. Y no, gracias a Dios no lo hemos permitido ni lo vamos a permitir. ¿Cómo Dios le llama en Tito capítulo 3 a esa persona que causa división? Le llama pervertido. Pervertido, vuélvalo, mire, en Tito 3:11, mire, sabiendo que el tal sea pervertido. La palabra pervertir, ¿sabe qué significa? Estrefo, que significa se torció, se dio vuelta. Entonces eso es lo que sucede con los hermanos que causan división, se dieron vuelta. Mis amados hermanos, una cosa es aportar ideas, pero en la misma visión, y otra cosa es dividir, otra cosa es destruir. Mis amados hermanos, nosotros, por ejemplo, en el CEP, vuelvo a hablar por nuestra iglesia, el Centro Internacional de Estudios Bíblicos, nosotros nos reunimos de una forma abierta una vez al mes. Y en esa que puede ir cualquier persona, en esa participamos todos y damos ideas, ¿verdad?, de lo que vamos a hacer en ese mes. Hermanos, vamos a hacer tal actividad, o vamos a ir a evangelizar, o vamos a ir a entregar insumos y ayuda a los pobres, ¿verdad? Entonces viene un hermano y dice, mira hermano, yo conozco una comunidad tal pobre, ¿verdad?, que queda en tal ciudad, o en tal pueblo, o en tal región. Y todos nos ponemos de acuerdo. Bueno, yo voy a ponerlo el transporte. Otro hermano dice, bueno, llevemos de merienda. Y así nos ponemos de acuerdo, pero todos juntos en la misma visión. Y Dios provee para esa visión, por eso se llama provisión, proveer para la visión. Entonces, ahora viene otro, ¿te imaginan un hermano que diga, hermano, sabe que no? Y empieza a causar división, esos hermanos los apartamos. Entonces, trabajamos juntos por un proyecto que es el reino de los cielos, no nuestros triunfos personales.Amente. Ahora bien, en Jueces capítulo 6 dice que Dios se mueve en misericordia y manda un profeta, ¿verdad?, a amonestar primeramente al pueblo. Y dice la palabra del Señor en Jueces 6:11, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era Joás Abiezreita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Esforzado? Sí. Definitivamente era una persona esforzada, Gedeón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vemos que estaba en medio de la escasez, en medio de estar sometidos, ¿verdad?, por un pueblo o una nación. Lo vemos a este hombre trabajando honradamente para llevar el pan a su casa, ¿verdad? O sea, no se rindió, no se volvió delincuente, se esforzó como muchos hoy en los diferentes países que nos ven, que a pesar de tanto impuesto, de gobiernos opresores, de extorsiones, de delincuencia, salen todavía a trabajar y ganarse el pan honradamente. Que Dios los bendiga. Ustedes son Gedeones. Entonces vemos que eso sí. Ahora, valiente, bueno, de hecho estaba escondiendo la comida, ¿verdad? Estaba escondiendo la comida, ¿verdad? ¿Y qué te habla eso de que de valiente no tenía mucho Gedeón? Ahora, ¿por qué Dios sí le llama esforzado y valiente? Porque Dios llama las cosas no como son, no en su estado actual, sino como serán. O sea, cuando Dios le estaba diciendo esforzado y valiente, Dios no le estaba hablando al muchacho temeroso que estaba escondiendo comida. Dios le estaba hablando al quinto juez de Israel. A ese le estaba hablando y le estaba diciendo varón esforzado y valiente. Hay un pensamiento que a mí me fascina en lo personal, que dice que Dios no elige personas capacitadas, sino que Dios capacita a las personas que ha elegido. Y eso es lo que estaba haciendo Dios con este muchacho, ¿verdad? Dios le estaba hablando a ese incapacitado porque Él sabía que lo iba a capacitar. Le estaba hablando a ese temeroso porque Él sabía que de ese temeroso iba a salir el quinto juez de Israel, que era un hombre valiente. Jueces 6, capítulo 13. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas?
Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Es increíble cómo encontramos en la Biblia constantemente esas reacciones humanas en la carne, porque son reacciones humanas en la carne ante el llamado de Dios, ¿verdad? O sea, Dios lo está llamando para hacer algo grande a través de su vida, y él termina más bien reclamándole a Dios, y el reclamo que le hace es de lo más injusto que vemos, porque le dice, ¿verdad? Sí, Dios, yo he oído, o sea, ya lo daba por lejano. Era un muchacho joven, lo que nos está diciendo Gedeón, era un muchacho joven. Y él había solo oído de que Dios había hecho los milagros, como hoy muchos de nosotros, cuando leemos la Biblia, nos dicen, sí, pero eso pasó hace muchos años, ya vienen con la cantaleta del rapto, ¿verdad? Que otra vez la venida del Señor, ya la rayan con eso, Karim. ¿Ves? Entonces, lo mismo le había pasado a Gedeón, otra vez con la cantaleta, ¿verdad? Sí, a que Dios hizo, pero la verdad, lo que yo conozco de Dios es que Dios nos abandonó en manos de los madianitas. O sea, qué mentira más grande, ¿verdad? Porque ese mismo Gedeón también había visto a Otoniel, a Od, a Samgar y a Débora. 4 jueces le había mandado ya Dios. 4 jueces. O sea, él lo que no estaba viendo es que el pueblo era el que constantemente abandonaba a Dios. Y no, claro, él miraba: Dios me ha desamparado. Mire, yo se lo comparo fácil. ¿Cuántas veces me toca a mí como pastor escuchar personas que dicen, ¿verdad? Mira, hermano Karim, yo de Dios no quiero saber nada. El día de ayer mismo estaba hablando con un amigo mío y me decía lo mismo: Karim, mira, de verdad te lo digo sinceramente, te dejo fuera de la ecuación porque yo sé que sos un hombre honrado, pero los pastores hoy solo lo hacen por dinero. Así me dijo. Y yo pensaba, hermano, y de hecho le dije, hermano, ¿y cuántas veces tú no has hecho lo mismo con Dios? O sea, vivimos quejándonos de Dios, pero se nos olvida que nosotros somos peores. Nosotros le damos la espalda a Dios, lo hemos hecho constantemente. Entonces, mis amados hermanos, debemos de ubicarnos, debemos de tener esa humildad para reconocer que más somos nosotros los pecadores, más somos nosotros los que le fallamos. Jehová no nos ha desamparado, nosotros lo hemos abandonado, que es una cosa muy diferente. Mire, Dios incluso le responde a Gedeón. ¿Sabe qué le respondió? Mira, Gedeón le dice: con tu fuerza yo liberaré a mi pueblo. Con tu fuerza. ¿Sabe qué le está diciendo Dios con su fuerza? A un muchacho que le está diciendo que no la tiene. Dios le está diciendo: tú que no eres nadie, contigo que no eres nadie, yo soy capaz de liberar a mi pueblo Israel, porque soy tan grande que hasta como alguien como tú puedo hacer grandes cosas. Miren, mis hermanos, la respuesta de Gedeón es la misma respuesta que tú y yo le hemos dado siempre. Ay, Señor, ¿cómo lo haré? Ay, Señor, yo soy pobre. Ay, Señor, yo soy el menor de mi casa. Todas eran respuestas que estaban en la carne. Porque todo, mira, ¿cómo lo haré? Carne. Soy pobre, carne. Soy el menor de la casa de mi papá, o sea, el junior, carne. Todo era carne, no había nada, ningún impedimento en lo espiritual, solo en lo físico. Y nos centramos en lo físico. Todos los impedimentos los encontró ahí, en el área donde él vivía y convivía. Dice en 2 Corintios, en el capítulo 10, por eso, dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, sí, es cierto, todos andamos en la carne, pero hermano, la fuerza de un cristiano no está en la carne, no está en lo que tiene, no está en su condición económica, ni está en su condición familiar. La fuerza de un creyente está en el Dios en el que puso su confianza, y Gedeón lo estaba por experimentar. Jueces 6:16. Jehová dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no vayas de aquí hasta que vuelva y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas.
Entrando Gedeón, preparó un cabrito, panes sin levadura, un efa de harina, y puso carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó el puntal de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: oh Señor, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón un altar, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseritas. Bueno, aquí muchos se van a poner molestos, porque vamos a hablar de la ofrenda, de la ofrenda, ¿verdad? Y vemos que Gedeón le pide dos señales a Dios. Y la primera señal es una señal sinceramente muy inteligente, ¿verdad? Y quizás una de las características por las cuales Dios escogió a Gedeón. Porque si bien era un hombre temeroso, miedoso, para los hombres también era temeroso de Dios, y se ve que conocía las escrituras. Lo vemos en dos frases, ¿verdad? La primera, en la frase, ¿verdad? He oído que Jehová ha hecho esto. Ahí está haciendo mención, obviamente, de la Torá. O sea, sí conocía todo lo que Dios había hecho. Entonces, si él conocía lo que Dios había hecho y cómo lo había hecho, también conocía los mandamientos y conocía bien la palabra en lo que tiene que ver con la relación con Dios. Entonces, de ahí nace como señal la ofrenda. Y eso es lo que te voy a explicar a continuación. ¿Qué es la ofrenda? Bueno, la ofrenda es un reconocimiento humilde de que todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo al Señor. Esa es la razón por la cual Satanás odia la ofrenda, y los mundanos odian que los cristianos ofrendemos, ¿verdad? Porque los cristianos, cuando ofrendamos, por cierto, tú que me estás viendo y eres mundano, te tengo una terrible noticia para tu ego. Yo no cobro salario, nunca lo he hecho, así que calladito, que te ves bonito. Pero sí ofrendo, lo hago y lo hacemos con mi familia. De hecho, hasta mis hijas lo hacen. Mis hijas una tiene 10 años y ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque es un reconocimiento, repito, de que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Y cuando ofrendamos, eso es lo que estamos haciendo, reconociendo, ¿verdad? Señor, esta casa tú me la diste, este carro tú me lo diste, mis hijos tú me los diste, Señor. Entonces, por eso ofrendamos, para reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos es del Señor. Y por eso Dios, eso es lo que le reprochó a los sacerdotes en el libro de Malaquías, al pueblo, porque ese pueblo ofrendaba, pero ya no lo hacía en su corazón, reconociendo que todo se lo debían a Dios. Bueno, como es el SEP, tenemos que ir a la lectura. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y me dices: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Cuando ofrecen animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿No es malo? Preséntatelo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice el Señor. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Vieron? Si yo soy tu papá, honrame, ¿verdad? Y si yo soy tu Dios, teneme temor. Si vos le das basura, esa misma basura que me quieres dar a mí, anda a hacerlo al presidente o hacerlo. Imagínate que llega la señora de los impuestos, ¿verdad? Y llega al azar y te va a cobrar impuestos y te dice: tus impuestos son $200. Y vos decís: ¿sabe qué? Le voy a dar 50. ¿De verdad te lo va a aceptar? No te lo va a aceptar. Entonces lo mismo dice Dios, ¿verdad? Al mundo, ¿verdad? Cuando al mundo le das lo mejor y a mí me vienes a dar lo peor. Entonces, mis amados hermanos, cuando Gedeón presenta esa ofrenda, está ofrendando. Mire,
en medio de una tremenda hambruna. Recuerden que el pueblo estaba en una hambruna. ¿Qué es el bien más valioso en una hambruna? Mira, en nuestro país son las gallinas, ¿verdad? Tú tienes tus gallinas, en ellos eran sus cabras, porque ahí sacaban la leche, sacaban el queso. Y dice que él presentó una cabra. Y dice que presentó panes. Y presentó, dice, hasta un caldo. Presentó panes. O sea, hizo un manjar presentándoselo al Señor. Le estaba dando lo mejor. Pues posiblemente ni él ni su papá comían eso. O sea, era demasiado valioso para comer eso. En época de hambruna no andamos matando vacas, ¿verdad? En una época de hambruna no andamos haciendo grandes festines. Y él hizo un festín para el Señor. Estaba dándole el primer lugar a Dios. Y él sabía que era una señal. Si ese Dios va a recibirme la ofrenda. ¿Y qué hizo el Señor? Se la aceptó. Se la aceptó. Porque con el que estaba hablando en ese momento era el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Sí. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que comió con Abraham. No dice, ¿verdad?, que era un ángel, el ángel Miguel. No. El ángel de Jehová era el Señor Jesucristo en persona comiendo con Abraham. Dice, yo comí con Abraham. Cada vez que ustedes miren en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es Jesucristo, ¿verdad?, caminando con nosotros, comiendo con ellos, dando dirección, porque todo el espíritu de la Escritura es Jesucristo. Ahora, la segunda señal también me llama la atención, y eso habla del conocimiento que tenía de Gedeón de la palabra del Señor, porque la ofrenda que da es un cabrito. No es una oveja, ¿verdad? Generalmente vemos la palabra oveja y él dio un cabrito. ¿Por qué dio un cabrito? Bueno, eso lo encontramos en Éxodo capítulo 34, versículo 26. Dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. O sea, cuando Gedeón le estaba entregando un cabrito, Gedeón le estaba diciendo a Dios, tú eres el primero en mi vida. Eso es lo primero que le está diciendo, ¿verdad? Ya lo estudiamos a través de Malaquías. Tú eres el primero en mi vida. Lo segundo que le estaba diciendo, este cabrito será no una ofrenda, será un símbolo de un pacto que yo hago hoy contigo. Porque el cabrito era el primer fruto y era símbolo de pacto, símbolo que estaba existiendo un pacto, y ese pacto decía que esa ofrenda iba a ser la primera, no la última. Entonces, Dios le está diciendo a Gedeón, tú vas a ir a pelear con los madianitas y vas a librar al pueblo. Entonces Gedeón inmediatamente la primera señal que le pone es, Señor, yo te voy a hacer una ofrenda, ¿me la recibes? Sí, te la recibo. Entonces tú eres Dios. Segundo, te voy a dar un cabrito. ¿Por qué un cabrito? Porque yo quiero que esta sea mi primera ofrenda, no mi última. O sea, que garantices, que me garantices de que voy a tener victoria. No que va a ser mi última batalla, no va a ser una ofrenda de despedida, sino va a ser una ofrenda más bien del comienzo de la libertad de nuestra nación. Era muy conocedor de la palabra del Señor este muchacho Gedeón. Y que el Señor le bendiga, porque a través de ese pacto sabemos que le vino una gran bendición a toda la nación de Israel. ¿Y que hizo Jesucristo? Dice que tocó, lo consumió. Antes de consumirlo, para mostrarle que era Dios, le dijo, pon sobre el cabrito, la carne del cabrito, ¿verdad? Que te dice la lógica, necesitas tener, bueno, si yo, cualquiera que ha hecho un asado, que pone brasas. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Pon el caldo sobre el cabrito. O sea, cuando pone el caldo sobre el cabrito, óigame, se apaga todo, se apaga el fuego, se moja la carne, y cuando estaba toda mojada, ¿verdad? ¿Qué hizo? Puso su báculo y se consumió, y fue grato y subió al cielo. O sea que Dios le recibe esa ofrenda, y en ese momento, cuando mira que ese cabrito es consumido completamente, ¿verdad? Entonces él se va de rodillas y le dice, ahora sé que he hablado con Dios. Y Dios que le dice, tranquilo, le dijo Jesucristo, no morirás, no morirás. Y mira qué hizo, ese altar le llamó inmediatamente Jehová Shalom. Jehová es nuestra paz. Mi hermano, ¿dónde viene la paz de un creyente, verdad? Nuestra paz de un creyente viene de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y a Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos y los siglos. Y cuando hacemos eso, inmediatamente Dios
Inmediatamente Dios nos da un regalo. Mi hermano, hoy el altar es la cruz del Calvario. Fue en esa cruz del Calvario donde Jesucristo murió por todos y cada uno de nosotros. Y cuando nosotros reconocemos que en esa cruz murió el Salvador del mundo, ese Salvador nos da un regalo que nada en este mundo nos lo puede dar. Dice la Biblia: yo te voy a dar un regalo único, y es mi paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es la paz del mundo. La paz del mundo es dinero, seguros de vida, trabajo y un montón de tonteras que todas son pasajeras. Pero lo que yo te voy a dar, el mundo no te lo puede quitar, que es mi paz. Y eso fue lo que recibió Gedeón en ese altar, la paz de Jesucristo. Por eso le puso Jehová Shalom. Jueces capítulo 6, versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le había dicho. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, por los hombres de la ciudad lo hizo de noche. Por la mañana, cuando la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortaron la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro que había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y le dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Busquen. E inquiriendo le dijeron: Gedeón, el hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon el valle de Jezreel. Vemos aquí la incongruencia de la idolatría, ¿verdad? Y lo vemos claramente a través de esta escena que Dios nos pone en el libro de Jueces. Dios le pide, ¿verdad? Mira que Gedeón tenía un altar en su propio terreno, en la cima de su terreno. Ahí habían edificado un altar a Baal. Vino Dios y le dijo: toma 2 bueyes, el primer buey de 7 años, perfecto, y el segundo buey será para sacrificarlo, ¿verdad?, en el altar que me vas a edificar ahí mismo donde derribes los dioses de tus padres. Y en ese mismo la madera que vas a usar es la madera del mismo Dios. Dios quería que Gedeón cortara de una buena vez toda relación que tenían contra ese pueblo, contra esos dioses. Pero yo te voy a decir una cosa más. ¿Sabes qué es lo increíble? Y como primer punto te lo pongo. ¿Qué tenía Israel viviendo en cuevas? La idolatría. Los tenía viviendo completamente en cuevas, empobrecidos, enfermos, habían perdido todo. Ahí los tenía su idolatría. Su idolatría. Y mira qué cosa, a pesar de vivir en cuevas, no pudieron ver la luz. No podían ver la luz, porque sus ojos estaban cerrados completamente a Dios. Entonces, cuando destruyen el ídolo, cuando el ídolo es destrozado y llega la mañana, ¿verdad?, y empiezan a ver que su ídolo estaba destruido, el pueblo quiere matar al que lo había hecho. Y el padre de Joás, el padre de este muchacho, Joás, abre sus ojos y miren la reacción que tiene, es preciosa. En su terreno estaba el ídolo y en su terreno había sido derribado. Pero algo pasó cuando mira el ídolo derribado y le dice al pueblo que quiere matar a su hijo Gedeón, les dice: si es Dios, que se defienda. Si es Dios ese madero, entonces que destruya a mi hijo.
¿Por qué vamos nosotros a matarlo? Entonces algo entró de luz en él y cayó en razón de que un ídolo no es nada, es un yeso. Mire, es un yeso, es un madero, no tiene vida, ¿verdad? ¿Por qué voy a sufrir yo porque alguien le botó la cabeza a un pedazo de ídolo? De nada, si no es nada, y no es Dios, pues. Y no es ídolo, no se lo pasan de casa en casa para rezar por él. Y eso es un palo, no tiene vida. Lo único que ganas cuando tú haces eso y practicas la idolatría es ganarte que Dios te eche fuera de su reino. Dice la Biblia que ningún idólatra entrará al reino de los cielos, ni uno solo. Entonces, mis amados hermanos, el primer punto es ver la estupidez de la idolatría, lo que nos lleva a la idolatría, ¿verdad? Y estuvieron a punto de matarle a su hijo por la idolatría. Y él viendo que el ídolo está ahí, que la madera está ahí. Eso dice la Biblia, que ahí estaba, todavía estaba el buey, todavía estaba sobre la madera del ídolo, consumiéndose, cuando el papá dijo, mira, le entró luz y dijo el papá, si eso era un Dios, ¿por qué no se defendió? Y si eso no era un Dios, entonces ¿por qué no contiende con el que lo derribó? Y ahí, mira, todo el pueblo se echó atrás. La segunda enseñanza es mejor que la primera. ¿Y sabes cuál es? Que Dios, antes de comenzar a limpiar una nación, primero comienza con su casa. Dios siempre que va a limpiar algo por fuera, primero lo limpia por dentro. ¿Se acuerdan ustedes en el Nuevo Testamento que dijo Jesucristo? Dijo, ustedes son vasos lavados por fuera, blanqueados por fuera. O sea, por fuera todo bonito, bonita camisa, reloj, pero por dentro están podridos. Entonces Dios primero quiere que nos limpiemos por dentro. Igual, primero tenemos que, para limpiar una nación hay que limpiar primero a aquellos que Dios va a utilizar, los vasos que Dios va a utilizar. Mis amados hermanos, Dios quería ver si Gedeón amaba más lo amaba más a él que a su propio padre. Y vemos que Gedeón amaba más a Dios que a su propio papá. Y Dios primero tiene que limpiar su casa antes de limpiar y juzgar el mundo. Y vemos que lo mismo va a hacer cuando Jesucristo venga. Primero, la primera que va a ser juzgada es la iglesia y después el mundo. ¿Dónde está eso, mis amados hermanos? Vamos, que esto es el CEP, no se preocupe, todo está en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Vio? Primero el juicio comienza en casa. Primero Dios tenía que limpiar a Gedeón de toda idolatría, de todo vínculo, de todo hilo, toda unión que él tuviera con el mundo. Primero tiene que ser limpio para poder limpiar a los demás. Mis amados hermanos, vemos que Gedeón hizo lo correcto. Y si nosotros tenemos que padecer, como dice Pedro, ¿verdad? Si tenemos que padecer por hacerlo también nosotros, bienaventurados son. Bienaventurados, porque el juicio siempre debe comenzar por cada uno de nosotros. Jueces capítulo 6, versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también juntaron a él, asimismo los de Aser, Zabulón, Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra. Entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó el rocío en un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios:
no encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probare ahora otra vez con el vellón. Te ruego solamente el vellón esté seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo así Jehová, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Vaya señales de Gedeón, ¿verdad, mis amados hermanos? ¿Cómo no entender, ¿verdad?, al incrédulo Gedeón, si él solo de oídas había visto a Dios? Entonces, cuando miramos eso, de verdad uno puede entender por qué tantas señales pedía Gedeón. Y número 2, debemos aprender y amar a Dios. Dios es un Dios paciente. Miren, yo sufro, es que no tengo otra palabra, sufro cuando miro que empiezan a hablar de Dios como un Dios sanguinario, el del Antiguo Testamento, o un Dios sin misericordia, y hablan unos términos bien feos, y yo digo, pucha, tómense un tiempo, tómense un momento para leer la Biblia. Mire, si leyeran la Biblia, amarían a Dios como yo lo amo, y quizás como muchos de ustedes lo aman. Mis amados, Dios es paciente, paciente. ¿Quién es el que está pecando? El pueblo. ¿Quién es el que está en esclavitud? El pueblo. ¿Quién es el que está, verdad, que no puede ni cosechar cuando ya le quitaron la cosecha, ¿verdad? O sea, no te han pagado y ya debes todo el salario. ¿De verdad? ¿Quién es el que está así? Tú. ¿Y sabe qué? ¿Quién es el que está buscando, viendo, acercándose? Dios. Y ¿sabe con qué le responde Gedeón? En vez de decirle, pucha, gracias Señor por haber venido, gracias Señor por haberme escuchado. ¿Sabe qué le dice? Prueba, prueba y prueba. Solo pidiéndole una prueba tras otra. Pero dice el Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que nosotros somos polvo. Ahora, debemos entender algo. Las señales son para los incrédulos. Las señales no son para los creyentes. Y todas estas señales que estaba pidiendo él son señales de incrédulos, sinceramente, ¿verdad? Lo que le faltaba a él de convicción. Porque las señales no convierten a nadie. No convierten a nadie. Miren, hay un montón de pasajes en la Biblia donde podemos ver este tema de las señales y ver cómo la gente va creyendo en las señales, pero cómo las señales no terminan de convencer a nadie. Hay uno en particular que estuve leyendo el día de ayer con mis hijas. Estábamos leyendo la palabra del Señor y miraba un ejemplo y dije, ¿saben qué? Voy a usarlo en la enseñanza de mañana porque estuvo muy interesante. Estamos en el libro de Hechos. Pablo llega a una ciudad y Pablo empezó a predicar, y había un muchacho que era cojo y Pablo ora por él y el muchacho es sanado. Ahí tenemos una señal que era suficiente para que el pueblo fuera converso. ¿Y saben qué sucedió? Eso está en el libro de Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 11. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntaban con la muchedumbre, querían ofrecer sacrificios. Cuando oyeron los apóstoles Pablo y Bernabé, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cómo le llama Pablo a estas señales? Le llama que se conviertan de estas vanidades. O sea, ¿qué es vano? ¿Por qué es vano un milagro como el que acabamos de ver? Porque si bien es cierto, ¿verdad?, tú fuiste sanado y fueron restauradas sus piernas, la persona, si no se convierte, igual va a morir, igual va a ir al juicio eterno. Entonces, por eso es vano, por eso no es algo trascendente. ¿Qué era lo trascendente? La conversión interna, ¿verdad? Interna, personal. Eso era lo más importante. Tenemos otro ejemplo en la Biblia, Santo Tomás. ¿Qué dijo Santo Tomás, verdad? Santo Tomás dijo, ¿verdad? Yo tengo que meter los dedos en el costado del Señor para poder creer. Mira qué cosa más tremenda.
Pero ¿qué aprendimos de todo eso, verdad? Que Jesucristo le dijo una cosa que es preciosa, preciosa para todos nosotros, es una enseñanza. Bienaventurados los que habéis creído sin haber visto. Nosotros somos bienaventurados y nuestra fe la ponemos en Dios y confiamos en Dios, ¿verdad? Plenamente sabiendo que Él hará las cosas que prometió hacer en nuestras vidas. Mis amados hermanos, hoy Madián está frente a todos nosotros. Hoy Madián está frente a todos nosotros, ¿verdad? Tenemos el ateísmo, tenemos los movimientos apostólicos, tenemos los ovnis, tenemos las divisiones de las iglesias, tenemos el ecumenismo y puedo seguir toda la tarde. Tenemos gigantes, ¿verdad? De Madián que están ahí constantemente atacando y atacando y atacando la iglesia del Señor para dividirnos, para separarnos del Señor, y debemos nosotros mantener este peregrinar con confianza. Debemos de estar firmes, mis amados hermanos, en nuestras convicciones, no dividir nuestros pensamientos, saber en quién hemos puesto nuestra confianza y enfrentar lo que está por venir en nuestro corazón con un solo Dios y un solo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros literalmente tenemos que ser los Gedeones de nuestra generación. La palabra Gedeón, quiero terminar con esta enseñanza trayéndote la palabra Gedeón, significa Gidón y es talador o guerrero poderoso. Talador o guerrero poderoso, y son las dos caras de la moneda que vamos a estudiar. Dios aquí, ¿verdad?, habló con el talador, ¿verdad?, con el muchacho que estaba cortando, ¿verdad?, y guardando la comida, y vamos a ver ahora en los próximos capítulos al poderoso guerrero de Dios, el poderoso guerrero de Dios. Mis amados hermanos, nosotros también fuimos llamados para ser guerreros de Dios en nuestra época, y las armas de nuestra milicia no son las del mundo. O sea, un cristiano no puede salir al mundo a pelear con las armas del mundo. Nosotros peleamos con las armas que nos dieron a nosotros para pelear, y así somos más que vencedores. Dice la Biblia en 2 Corintios, en el capítulo 10, versículo 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo debemos de salir a pelear en este mundo? Es peleando y venciendo con nuestras ideas y nuestras convicciones. Mis amados hermanos, mira, el mundo puede decir lo que quiera de tu vida, pero no puede cambiar tu testimonio. Nuestro testimonio vence al mundo porque no lo pueden cambiar. O sea, lo que Dios hizo en mi vida, nadie lo va a cambiar. Lo que Dios hizo en la vida de mi esposa, ¿verdad? Todos los médicos le dijeron no puedes tener hijos y la desecharon. Dios no la desechó y hoy tenemos nuestras hijas. Lo que Dios hizo en mi vida no me lo va a cambiar el mundo. Yo sé qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, en mi economía, en mis negocios. Todo lo ha hecho Dios. Entonces, mis amados hermanos, eso no me lo va a cambiar el mundo. Lo que Dios puso en cada uno de nosotros, aunque somos vasos de barro, puso un tesoro dentro de nosotros que nadie nos lo puede quitar. Vamos a orar al Señor, ¿te parece? Y vamos a darle gracias al Señor porque Él fue el que nos escogió, mis amados hermanos, en medio de todo este mundo rodeado por madianitas que nos quieren dividir. Nos escogió Dios para taparles la boca. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y con un corazón ferviente dile: gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nuestras vidas. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por la oportunidad de servirte, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de los señales y los prodigios, pero también eres el Dios de la paciencia, que sabes y conoces que somos polvo, que tenemos dudas y necesidades, pero tú las suplirás, Señor, conforme a tus riquezas en Cristo Jesús. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que sé que me acompañará, Señor, en medio de este valle de sombra de muerte. Pero tengo confianza porque tu vara y tu cayado estará conmigo. Tú eres el buen pastor. Tú eres mi Salvador, Señor, y en ti he depositado todo mi ser y toda mi confianza, y sé que no me defraudarás. En el nombre de Jesús pido todo esto y espero que lo recibas como mi ofrenda de mi corazón al intenso amor que siento por ti, Señor, todos los días de mi vida. Todo tu pueblo dice amén. Si te gustó esta enseñanza, solo te pido, ¿verdad?, que te suscribas al canal, le des clic a la campanita y lo compartas, porque la palabra se hizo para ser compartida para todos. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza en el Centro Internacional de Estudios Bíblicos, el lugar perfecto
para la gente imperfecta. Nos vemos.